Buenos días, hermanos. Señor los bendiga. ¿Cuántos están bendecidos y alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Si es así, dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos a ver. Vamos, déselo fuerte. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, en esta mañana vamos a ministrar la palabra del Señor bajo el título Cicatrices de Esperanza. Y yo quiero pedirles el favor que se enfoque en la palabra que el Señor ha traído para usted y para mí en esta mañana. Amén. Nadie puede hacerlo por usted. Nadie puede hacerlo por ustedes. Solamente ustedes tienen la capacidad y tenemos la capacidad de ponernos firmes y escuchar lo que el Señor tenga para hablarnos. Amén. Porque el Señor siempre tiene regalos para hablarnos, ¿cierto? Siempre tiene algo que sanar en nuestro corazón. Siempre tiene algo en el que necesitamos escuchar la voz de Papá Dios. Amén. Amén. Dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿cierto? Y esa es la actitud de nuestro corazón, sensible siempre a la palabra, amén. Siempre diciéndole, Señor, necesito de tu gracia, necesito que examines mi corazón, porque hay cosas que de pronto están ahí escondiditas. Y a veces luchamos en la vida y no sabemos por qué luchamos, y a veces tenemos actitudes y no las entendemos por la simple razón que hay telarañas ahí escondiditas. Y el Señor quiere, por medio de su palabra, barrer y limpiar. Amén. Así que yo le invito para que usted cierre sus ojos y oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque estoy aquí, Señor, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Padre, que examines mi corazón. Que seas tú, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Padre, libertando mis oídos, Señor. Ministrando, Señor, mis sentidos espirituales y hoy yo pueda aprender de tu palabra. Señor, dame oídos para escuchar. Dame, Señor, un corazón sensible, Padre, para recibir tu palabra. Abre mis ojos espirituales y que yo pueda ver la vida de la manera que tú quieres que la vea, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ya les había mencionado el título. ¿Cuál es? Entonces es posible, todos estamos familiarizados con la palabra cicatriz, ¿cierto? Cicatrices, es posible que algunos de los que estemos aquí hayamos sufrido una herida y dependiendo del tamaño de la herida, de la gravedad, si fue leve o si fue más profunda esa herida, vamos a tener una cicatriz, amén. ¿Cierto? Quizás lo hicimos cuando estábamos pequeños, quizás ahora más grande o en estos momentos quizás usted tenga alguna herida en su cuerpo que esté siendo cicatrizada, esté en ese proceso de cicatrización. Vayamos a la palabra y miren lo que dice Lucas 24, 39 al 40. Antes de leerlo, quiero que nos demos cuenta que nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también tuvo heridas y fueron causadas, o ellas vinieron, y sus cicatrices vinieron a causa de esas heridas. Amén. Acompáñame a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, como veis que yo tengo, ¿cierto? Y dice, y diciendo esto, y los pies de sí mostró sus cicatrices, ¿verdad? Así que vemos que las heridas son parte común del ser humano. Son parte de la naturaleza humana. Todos estamos expuestos a ser heridos. Pero así como hay heridas físicas, también hay heridas internas. Aquellas que están en el ser interior, en el alma. Recuerde que somos un ser que está compuesto por un cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es donde están nuestras emociones. Amén. Está contenido todas las emociones compuestas el alma está compuesta de la mente y la voluntad y las emociones. Amén.
Por lo general, las heridas nunca son bien recibidas. ¿A quién le gusta golpearse? A nadie, ¿verdad? Nos duelen, ¿cierto? Causan cicatrices y muchas veces las deseamos tener ocultas. Muchas veces deseamos que nadie se entere de esas cicatrices y las estamos ocultando porque nos causan vergüenza. O también nos recuerdan del dolor que nos ocasionó, ¿cierto? Sin embargo, vemos que Jesús no las ocultó. Él más bien las mostró como una prueba para sus discípulos de su gran amor y fidelidad. Amén. Las cicatrices de Jesús trajeron sanidad al mundo, trajeron libertad para que otros puedan conocer de Jesús. Él está buscando que nuestras cicatrices sean sanadas de la manera adecuada y nosotros podamos brindar a otros esperanza. Amén. Es muy importante aprender a ver y a gestionar nuestras heridas desde la óptica de Dios. Permitir al Espíritu Santo que sane esa herida, que la trate, porque somos buenos muchas veces en buscar soluciones, somos empíricos y nos gusta estarnos sanando. Ay, fulanito me dijo que me sanara con esto, te receto esto, pero al otro le funcionó. Y somos excelentes en ir y ni vamos donde el doctor muchas veces porque creemos que eso lo sanamos a nuestro acomodo. Igualmente pasa en la parte espiritual. Somos buenísimos para ir a buscar soluciones en menos donde quien tiene y quien nos hizo. ¿Quién es? Dios, amén. Hay personas que buscan la venganza o buscan ir a sanar donde el hechicero, donde el brujo, donde el que le adivine la suerte, donde el que le diga lo que le sucedió. Pero no buscan al Señor. Otros, sin embargo, con la filosofía, buscan soluciones en tú puedes salir adelante. El humanismo. Y viven un humanismo y buscan soluciones vanas. Todos, en todos y menos en Dios. Pero en Dios está la respuesta. Amén. Entonces, es muy importante que esas heridas se traten en nuestro corazón. Para que Dios ponga esa enseñanza, porque si Dios permitió que se pasara por ese accidente o por esa herida, es porque Él tiene un propósito y una enseñanza. Él no desperdicia nada. Amén. Y tú vas a llegar al punto, o el objetivo de Dios es que tú tengas paz con esa cicatriz, que tú la veas o la recuerdes y ya no la recuerdes con dolor, sino con paz. Amén. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, las que se escribieron ¿dónde? Antes. ¿Y en dónde? Aquí, ¿verdad? Muestre su Biblia, a ver, levante su Biblia. Las que se escribieron aquí, o los que son más electrónicos, levante también. Pero recuerden que es una tentación, porque le entra el mensaje y ¡pum! Y tenemos un enemigo que no quiere que usted sea sano. Y ese es el enemigo de su alma. Y él es astuto. Entonces, concentrémonos en la palabra porque quizás hoy es el día de su sanidad. Amén. Entonces, dice el versículo que las cosas que se escribieron en la palabra para nuestra enseñanza, ¿qué? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuando usted se hace la herida, ¿se sana de una? No, lleva un proceso y debemos ser pacientes. Amén. Entonces, nadie en la palabra de Dios vivió su tiempo aquí en la tierra sin que fuera herido. Todos, absolutamente todos, fueron lastimados en algún momento de su vida. En ese espacio de tiempo. Y digo tiempo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, vean en las lápidas o en los cementerios, hay una fecha de nacimiento y otra fecha de ¿qué? De cuando murió la persona. Hace 100 años habían personas en este mundo, ya no están. Hay personas que fallecieron nomás ayer o esta mañana, ¿cierto? Nosotros vivimos a veces la vida creyendo que somos eternos aquí en la tierra.
y no nos damos cuenta que tenemos un tiempo. La palabra dice en el Salmo 139, en la traducción, la Biblia de las Américas dice: aún no había vivido un solo día cuando tú, Señor, ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Hoy estamos, mañana no estamos. Y el Señor hoy quiere hablar a su corazón. Y cuando el Señor habla, debemos escuchar. Amén. Salmo 90:12 dice: enséñame a contar mis días de tal manera que traiga al corazón sabiduría. Debemos aprovechar el tiempo, sabiendo que nuestra vida aquí puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. La mayoría de las personas no se prepara para el final y celebramos la vida. Cierto que celebramos cuando se nace, pero no se celebra cuando se muere, porque es algo que usted no conoce. Sabemos cuándo nacemos, pero no cuándo morimos. ¿Y qué cuenta le vamos a dar al Señor que nos dio, nos prestó la vida? A Él le tendremos que dar cuenta. Efesios 2:1 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea que Dios nos está diciendo: ojo, yo les estoy dando una vida, pero también les estoy dando un propósito de vida para que ustedes vivan aquí, en la tierra, creados en Cristo Jesús. Y alguien que sabe la importancia del tiempo y no lo desaprovecha es Satanás. Satanás sí sabe. Apocalipsis 12:12 dice que él fue lanzado y él sabe que tiene poco tiempo aquí. Y él no lo desaprovecha, como nosotros muchas veces desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da de vivir. ¿Y sabe qué hace Satanás? Engaña. Él tiene claro su propósito. Y él ha venido a robar, a matar y a destruir. Él quiere robarle, quiere matarlo y quiere destruirlo. Pero él es muy sutil. Así que dice la palabra: no deis lugar al diablo. Y a veces le damos lugar al diablo, porque el Señor nos está hablando y no obedecemos, o queremos hacer las cosas a nuestra manera. Así que Satanás, miren cómo trabaja Satanás. Él usa los escenarios de la vida, él va a usar los escenarios comunes de este mundo caído para tratar de herirnos. Él va a usar la imperfección de las personas que tenemos cerca y las imperfecciones nuestras para hacernos caer y tropezar. Usará esas ofensas como arma para disparar, para herirte y crear argumentos de destrucción. Amén. Así que vamos al primer punto: heridas causadas por ofensas. Levanten la mano a ¿quién aquí ha sido ofendido? Todos. Porque a veces cometemos el error que ofensa es no me saludó o la persona no, ofensas lo vamos a tener claro. Ofensas es todo lo que atente contra la vida. Si usted desde pequeño sufrió maltrato, usted ha recibido una ofensa. Ofensa es todo eso que encaja en un agravio hacia una persona, que atenta contra la dignidad del ser humano. Amén. Veamos la definición. La ofensa es una acción real o percibida que puede ser catalogada como agravios y daños a una persona. La ofensa tiene el potencial de producir heridas expuestas al dolor, enojo, resentimiento, amargura, ira, pesimismo, culpabilidad, frustración, etc. Todo eso produce una ofensa. Si a usted lo han traicionado, si usted depositó la confianza en alguien y lo ha traicionado, eso es una ofensa. Si usted a alguien lo insultó, eso es una ofensa. El enemigo intentará, al igual que una herida física se expone a eso. Si usted tiene una ofensa en su corazón, alguien hizo algo contra usted que le dolió, lo enojó, esa herida está abierta y necesita sanidad. El enemigo va a tratar de contaminar esa herida con la amargura y con el rencor. Debemos aprender a lidiar con ello por medio de la palabra de Dios, ya que mientras vivamos no van a faltar las ofensas. No van a faltar las oportunidades para ser ofendidos. Lucas 17:1-4
Dice Jesús que es imposible que vengan los tropiezos. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan ¿qué? Mas hay de aquel que por quien vengan. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Lea conmigo. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, no los escucho, iglesia. Me arrepiento, perdónale. Amén. Pero eso no es fácil. ¿Cierto que no? No es fácil. ¿Cuál es la definición de ofensa? Trampa. ¿Cuál es? Trampa. Es una trampa. ¿Qué hace una trampa? ¿Lo deja caminar? No. Lo inmoviliza. No lo deja avanzar. Lentamente muere esa víctima, ¿cierto? El único antídoto o medicina para las heridas que causan las ofensas se llama perdón. El perdón viene de la palabra griega aphiemi, que significa literalmente soltar o dejar ir, liberar. Es decir, que la persona que comete una ofensa contra usted está cautiva en su corazón. Y usted lleva ese dolor diariamente, ¿adivinen dónde? En la mente. Y procesa y mastica y piensa todo el día. Esa persona está cautiva en su corazón. Y quizás esa persona que causó el daño está tranquila, disfrutando y quizás, pero usted está preso. Amén. Está tomándose recuerde, está metido en una trampa. Recordar que también nosotros ofendemos. Mateo 18, 23 al 35, anótelo y lo puede leer en su casa. Mateo 18, 23 al 35 nos habla de los 2 deudores. ¿Sí recuerdan la historia? Cierto, ¿verdad? Todos somos esos deudores. Todos somos ese deudor que compareció ante el rey. Y el rey perdonó. Es Cristo. Y él hace una comparación entre la deuda que teníamos con Dios y la deuda que nosotros o que otros tengan con nosotros también. Por supuesto, la deuda con Dios es mucho mayor de lo que nos hayan hecho. Y usted me puede decir en esta mañana es que usted no sabe por lo que yo he pasado. Usted no sabe cuánto me han herido. Pero la deuda, dice la palabra, que nosotros teníamos con Dios era mayor. Amén. Y somos perdonados en Cristo. Pero al no perdonar la ofensa de otros, y repito, no estoy subestimando por lo que usted haya pasado, pero Dios demanda perdón. Amén. Leamos Mateo 28, 32 al 35. Dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado, ¿qué hizo? ¿Hasta que qué? Toda la deuda que le debía. Versículo 35, así también, lea conmigo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Qué son los verdugos? El verdugo es ese veneno que hay personas que se han llegado a enfermar a causa de la falta de perdón, porque el cuerpo somatiza todas esas emociones y no las ha liberado. ¿Por qué? A veces tenemos actitudes que no entendemos y nos cuesta avanzar, porque quizás hay una falta de perdón allí. Los verdugos es todo eso, representa eso. ¿Por qué? No es que Dios quiera hacerlo, pero hay leyes. Y al nosotros no obedecer lo que Dios nos dice, somos terreno fértil para Satanás. Y Satanás trabaja en el dolor, en lo podrido. Él trabaja en esas infecciones.
Entonces, al nosotros no perdonar, nosotros somos un terreno fértil, le damos autoridad a esos verdugos para que nos afecten. Amén. Perdonar es dejar libre. Es como un ejemplo que usted cae una mancha, una alfombra o una ropa o una camisa. Mientras más rápido usted utilice y lo lave, más rápido saldrá, ¿verdad? Así que sí es un proceso, porque eso no es de la noche a la mañana. Pero sí sé que mientras más usted se disponga, el Señor hará poderosamente en su vida. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Jesús y la oración. Jesús y la oración. Mateo 6, 14 y 15. Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos. Y todos nos sabemos el Padre Nuestro. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos. No los escucho. Hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Amén, ¿cierto? Pero pasa que somos tan ligeros de decir eso. Y Señor, perdónanos. Y el Señor, ¿usted se acuerda que usted tiene algo allí? Seguido a eso, miren lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros, vuestro Padre Celestial. Vuestras ofensas. La palabra sí, más, sí, es un condicional. Yo voy a tu casa si vas a estar allí. Deme un ejemplo, me quedé nublada. Yo cocino si hay arroz, excelente. Señor, yo lo perdono, sí. No. Dice el Señor, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, y repito, ofensas encaja todo lo que usted le cause dolor, todo lo que usted le causó enojo, todo lo que usted se sintió herido, todo eso entra allí. Las oraciones no van a ser contestadas. Y muchas veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones no son contestadas. Claro, hay misericordia. La palabra dice que recibimos la misericordia, pero una cosa es vivir bajo la misericordia y otra cosa bajo las bendiciones de Dios. Porque hay bendiciones comandadas como esta. Si no perdona, Dios no nos va a perdonar. Amén. Seguimos avanzando. El término ofensa, como se los dije, incluye todas esas cosas por las cuales usted se haya sentido herido. A veces va a haber perdón, pero no va a haber restauración de una relación. Y eso hay que tenerlo claro. Porque eso no depende solo de usted. Depende también de la otra persona, ¿cierto? E incluso la otra persona quizás no esté dispuesta. Y no lo entenderá y hasta se reirá de usted y dirá, ay, mira ese hipócrita. Sí, que pidiéndome perdón y que no, usted haga su parte. Amén. Así es. Porque eso, el asunto, acuérdese que no es con los humanos, es con Dios. Amén. Quizás la otra persona no cambie y nunca lo haga, pero usted sí habrá cambiado. Trae libertad. Y quizás la persona siga siendo la misma, pero usted habrá cambiado porque estará libre. Amén. Vamos adelante, Santiago 3, y vamos a entrar en un tema que son nuestras palabras, tipo de ofensas por las palabras. Santiago 3, el versículo 2. 1, 2 y 3. Porque todos, ¿qué? Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. El verso 5, vamos a leerlo, por favor. Así también la lengua es un miembro, ¿qué?
pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Verso 9 al 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y ¿qué más? Hermanos míos, esto no debe ser así. Repitámoslos. No debe ser así. Sean gratos los dichos de nuestra boca. Entendamos que la lengua es un miembro tan pequeño, pero tan peligroso cuando no la sabemos domar. Y somos fáciles para hablar y para ofender. Y como también hoy en día se ha vuelto tan común que la gente ofenda, muchas veces en el trabajo, sin darse cuenta, donde quiera que vamos, cada quien se dice que hay libertad de expresión. Pero como cristianos estamos llamados a ser diferentes. Y si nosotros nos comportamos como se comporta un impío, ¿qué diferencia hay? Si las palabras y acciones de nosotros siguen siendo las mismas de las que teníamos antes de venir al Señor, ¿qué diferencia hay? Si nosotros seguimos actuando igual, recuerden que vamos a dar cuenta a Dios de toda palabra que salga a nuestra boca. Proverbios 12:18 dice, Proverbios 12:18, en la Nueva Traducción Viviente, perdón, no la di porque la tengo acá anotada en otra traducción, dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Vemos cada vez que la gente está más adaptada a ofender con sus palabras. Y se han inventado un sistema que dice, ay, es que es muy delicado. Eso no debe ser aquí en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque recuerden que todos no somos iguales. Y a veces no sabemos con qué luchas está peleando esa persona. Y no podemos herirlo. Recuerden lo que dice el proverbio, las palabras del sabio traen alivio. Isaías 50:40. Le pido al Señor que me ayude con el tiempo. Isaías 54, 1, 2 y 3. Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Segunda Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser ¿qué? Sino que para con todos y apto para enseñar y sufrido. Como creyentes debemos estar comprometidos con nuestro crecimiento. Orarle al Señor para que cada vez seamos personas prudentes, que guarden nuestra boca, que guarden nuestras palabras y que ninguna salga que vaya a hacer daño. Amén. Proverbios 18:19 dice que las ofensas traen distensión. Leámoslo por favor. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como ¿qué? Entendamos que las ofensas traen, nuestras palabras cuando son ofensivas pueden traer heridas, dañan nuestras relaciones. ¿Cuántos matrimonios no están heridos hoy en día? ¿Por qué? Por las palabras que se han dicho, ¿cierto? Palabras hirientes. ¿Cuántas personas hoy no están heridas por las palabras ofensivas que recibieron de cuando estaban pequeños? Amén. O por las palabras que alguien más dijo. Pero son heridas que quizás ya pasaron y usted cree que ya cicatrizaron, pero han cicatrizado mal. ¿Cierto que hay heridas que cicatrizan mal en lo natural? Claro que sí. Asimismo, hay heridas en el alma que no han cicatrizado bien. Pero recuerde que usted no es las palabras que dijo esa persona. Usted es lo que Dios dice en su palabra. Amén. El problema es que si tú estás herido, tú vas a actuar en automático. Y es necesario que te comprometas con tu sanidad. No te apoyes en decir que es que yo soy así. Y es que así me criaron. Y es que no tengo otra manera de hablar. No.
Al venir al Señor, nosotros somos una hechura nueva. Amén. Y es un proceso. Así que si tú estás con esa actitud, quizás hasta en tu matrimonio, tú no vas a poder disfrutar de las bendiciones y de las personas que Dios pone a tu lado para bendecirte. Proverbios 12:16 dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es ¿qué? Recuerda que es una trampa la ofensa. Y tú puedes ser sincero con el Señor. Vaya y dígale: Padre, mira, Padre, esto está fuerte, mira lo que me hicieron, o mira lo que pasó, tú escuchaste. Pero Señor, yo entiendo que esto es una trampa de Satanás. Y yo no quiero, Señor, que esto se me convierta en una herida que después traiga perjuicio a mi vida. Señor, ayúdame, dame el discernimiento. ¿Cómo puedo tratar esto? ¿Qué está haciendo usted? Está liberando y entregándole al Señor. Amén. Y es una oportunidad para que el Señor trabaje en usted. Ahora, si usted detecta que usted es una persona que tiende a ser más sensible a la ofensa, porque hay personas que son más sensibles a las ofensas de otros, y quizás Satanás utiliza eso, porque eso es algo que de pronto ha sido un background que usted tenga desde la niñez. Y Satanás va a usar esas cosas y esas debilidades para hacerlo ver cosas donde no las hay. Entonces él viene a confundir. Entonces cuando usted identifique eso, identifique que su pelea no es con el hermano, no es con su marido, no es con su esposa, no es con sus hijos, no es con su jefe, no es con la persona que esté utilizando allí ese argumento. Sino que usted tome un tiempo, no esté reaccionando a todo lo que pase a su alrededor. Tome su tiempo para reflexionar. Tome su tiempo para pensar. Y si usted identifica que es un patrón que se repite y que siempre usted termina sucediéndole lo mismo, siéntase emocionalmente desafiado. No se entristezca. Busque al Señor. Órele y pídale, Señor, porque quizás, y pregúntele a Dios si es más bien algo que usted necesita ver en su propia vida y que el Señor necesita sanar en su vida. Amén. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Colosenses 3 dice: sopórtense los unos a los otros, perdónense unos a otros. Pero también nos dice: exhórtense. Pero la condición que lo dice ahí el Señor, que sea en amor. En amor, los unos a los otros. Pero también dice en el verso 16: la palabra de Cristo more en abundancia. Para usted poder exhortar, mi hermano, usted tiene que hacerlo con la palabra y en amor. Amén. Y no ir a acusar, porque repito, a veces el problema puede estar en usted mismo y no en la otra persona. Amén. Somos piedras vivas, va a haber roce, pero esos roces son para pulirnos, no para dividirnos. Amén. Porque usted y yo tenemos algo que aprender siempre de la otra persona. Y a veces de ese hermanito que más nos causa tensión, es de quien más tenemos que aprender muchas veces. Amén. Porque es el instrumento que Dios usa para pulir tu corazón. En el matrimonio es igual. Saber elegir nuestras batallas. No podemos estar reaccionando a todo lo que nos digan, repito. David decía en Salmo 38 que él se hacía como sordo a los que buscaban su vida y a los que lo querían provocar. Anótelo y lo puede leer en casa. Salmos 38 del 12 al 14. Usted tiene que saber, y para esto se necesita discernimiento, identificar qué batallas pelear. Porque a veces nos enredamos en batallas y a todo le llamamos y reprendemos espíritus y no. Tiene que saber pelear las batallas. No todo se reclama. No todo se va y se le reclama a la persona. Hay cosas que, como dice el proverbio, usted va a tener que pasar por alto. Amén.
Y a veces las personas que nos hieren son las más cercanas. Bueno, quizás porque tienen más oportunidad, ¿verdad? Son las que convivimos, ¿cierto? Pero aprendamos a ver valor en otras personas. No seamos de tropiezo para nosotros mismos. Nadie es perfecto. Usted no es perfecto. Yo no soy perfecta. Pero aprendamos a ver el valor en las demás personas. ¿Saben por qué? Porque muchas veces somos tan exigentes para incluir a nuestros amigos o a nuestros hermanos o a nuestros íntimos. Y ponemos un estándar, ¿cierto? Y los queremos acomodar a nuestras reglas. Por ejemplo, Pedro era el grupo, dice la palabra, de los íntimos de Jesús. Eran de los íntimos, Pedro, Jacobo y otros más, Juan. ¿Y ustedes creen que y Pedro no se comportaba correctamente todas las veces? Andaba cortando orejas, hablaba cuando no tenía que hablar, era imprudente muchas veces. ¿Ustedes creen que era cómodo tener a un Pedro dentro del círculo de los íntimos? ¿Cierto? Pero lo lindo de Jesús, Pedro era valiente cuando no tenía que serlo, ¿cierto? Pero lo lindo de Jesús fue que no vio, lo que vio, era que Pedro estaba en el proceso. Jesús vio el valor en él. Vio al Pedro, no vio al Pedro ese momento, sino a la obra que iba a hacer él en la vida de Pedro. Al final del tiempo vemos que un Pedro que fue dócil, un Pedro que se dejó trabajar. Amén. Démosle el beneficio de la duda a nuestros hermanos. Amén. Incluso, a veces es que el Señor quiere trabajar esa falta de inconformidad que a veces tenemos. Es que no me gusta esto, no me gusta aquello. Pues ¿sabes qué? El Señor te manda más con Pedro. Te lo pone allí a propósito. ¿Cierto? Denle un aplauso al Señor, amén. La gente te va a fallar, se va a equivocar, pero no la rechaces, hermanos. No la rechaces, iglesia, porque a veces te va a resultar de más bendición que aquel que no te hiere, que aquel que siempre hace las cosas bien. Conviértete en una bendición para ellos también. Aprende a perdonar y a tolerar. Amén. No veas los errores. Cuando eso pase, mírale las cosas buenas. Pregúntate en cuánto esa persona, en qué momento ha estado contigo. Pesa las cosas que el hermano tiene, las cualidades afirmativas que tenga. Eso te va a ayudar. No seas de las personas que por un error se olvida de todos los demás. Amén. Podrías estar errando de no darle el valor a esa persona en tu vida. Y quizás esa persona se está esforzando por demostrarte que está cambiando en un matrimonio. Quizás esa persona y tú no estás viendo y no estás valorando esos pequeños cambios que esa persona esté haciendo. Y eso lo desmotiva porque tú estás exigiendo más. Y no estamos supuestos ¿a qué? A que tengan que aplaudirnos para nosotros motivarnos, no. Pero recuerda, todo el mundo no tiene las mismas capacidades. Amén. Así que usa tus palabras para animar. Mira, lo estás haciendo bien. Mira, mi amor, no estás en el lugar que quieres estar, pero ya no estás donde estabas antes. Anime con sus palabras. Amén. Use palabras de afirmación, no asuma cosas. ¿Se acuerdan de Job? ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué le pasó a Job? Pasó por calamidades, ¿verdad? Y dice la palabra que llegaron 3 de sus amigos. Y dice la palabra en Job 2 que lo acompañaron.
Y eso estuvo bien. El verso 2, el capítulo 2 del verso 11 al 13. Leamos, dice, 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo lo que este mal le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido. Hasta allí todo va bien, hasta que abrieron su boca. Ellos convinieron, vamos a donde Job, vamos a consolarle. Dice la palabra que ellos sintieron el dolor de Job y se sentaron con Job por 7 días. Pero luego como que no se aguantaron y empezaron a hablar. Y hasta allí llegó todo. ¿Por qué? Porque empezaron a decirle a Job, mira Job, ¿tú no será que tienes un pecado por ahí oculto? La embarraron. Empezaron a tomar el lugar de juez y empezaron a decir, mira Job, examínate, yo creo que es que tienes algo por ahí guardadito porque el Señor no manda, y empezaron a sacar. ¿Y qué pasa? Que allí vino la cuestión, que Dios escuchó y vio eso. Y Dios enfrentó a los amigos de Job. Ahora, aunque sus corazones estaban en el lugar correcto, porque fue buena la intención, pero sus palabras no estaban siendo las correctas. No podemos estar juzgando las situaciones de otro. Que cuando vemos que el hermanito le va mal, eso es fuego del cielo que está cayendo sobre eso. Hermano, métase en ayuno, reprenda a ese demonio. No. No. No podemos estar juzgando, debemos orar. Porque sí, ciertamente, cuando oramos por los otros y si el Señor le place darle una palabra de sabiduría para ese hermano, lo va a hacer. Porque son los dones del Espíritu Santo. Le va a dar una palabra de sabiduría, un consejo. El Señor puede usarlo y revelarle la situación y quizás pueda que sea algo, un pecado o alguna situación que el hermano esté pasando, pero que sea discernido por el Señor. Amén. Así que eso es delicado, hermanos. Amén. Los amigos de Job sufrieron el desagrado de Dios. En Job 42, 7 al 10, acompáñenme a leer lo que Dios les dijo. 42, 7 al 10. 1, 2 y 3. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job oró por ellos. Y es maravilloso, porque dice, si usted lee el último versículo, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, en el verso 10 dice, y oró Job por sus amigos, y Dios restauró a Job de todas sus calamidades. Job guardó su corazón. ¿Ustedes creen que a Job no le dolía lo que sus amigos le estaban diciendo? Claro, y quizás él hasta se llevó a sentir, bueno, pero ¿qué será verdad? ¿Será que yo estoy haciendo algo más? Y recuerden, todas esas calamidades no eran porque el mismo Dios declaró que Job era un hombre justo y recto, íntegro, ¿cierto? Entonces debemos tener cuidados, hermanos, con eso. Extienda gracia y bondad hacia el otro. Guarde su corazón de la amargura. Usted no debe adoptar tampoco una mentalidad de víctima cuando lo hieran. Cuando usted pase por una situación difícil, no permita esa mentalidad de víctima. Amén. Porque las cosas pasaron, es porque Dios tiene mejores cosas para usted. Y si usted está vivo y pudo salir de eso, es porque Dios tiene cosas buenas para usted. Amén. No limite a Dios. Vemos la historia de José. José fue traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Lo arrancaron de su hogar, de sus hermanos, porque él estaba muy joven cuando pasó eso. Sin embargo, José no adoptó esa mentalidad de víctima.
Él no se puso a decir pobrecito de mí. Él aprovechó las oportunidades y avanzó. Él aprovechó el trabajar duro. Pero ¿saben por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Y él lo entendió de esa manera. Así que líbrate de la amargura. Aprovecha las oportunidades que te da la vida. Entiende el propósito principal y aquí es el punto que quiero llegar. El propósito por el cual José pasó todo eso. ¿Y saben qué fue? La preservación de su gente, de Israel. Dios tiene un propósito con usted y con su generación. Y aun si usted no tenga hijos, hay personas que están alrededor de usted. Y a veces hay personas, sus mismos familiares o personas que están cerca de usted y su generación sobre todo, que dependen de esa salvación, de ese perdón que usted tenga que otorgar a quien le haya hecho daño. José termina diciendo: lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo utilizó para bien y para preservar la vida de ellos. Amén. Quizás sus padres no le dieron lo que usted esperaba, porque nadie da lo que no tiene. Extienda gracia y misericordia. Esa persona que le hizo daño es porque no tiene a Jesús en su corazón. Y él está más herido de lo que lo pudo haber herido a usted. Amén. Así que sane y vístase del nuevo hombre que es creado en Cristo Jesús. Ya esa naturaleza no va con nosotros. José venía arrastrando una cadena de sus antepasados. ¿Cuál fue el padre de José? Jacob, ¿cierto? Jacob es conocido como el engañador, como el tramposo. Y Jacob estaba acostumbrado a tener eso, a actuar de esa manera. Pero recuerden que la palabra dice que no se echa vino nuevo en odres viejos. Y Jacob era un engañador, pero él un día entendió el propósito y conoció a Dios, así como usted y yo nos hemos acercado a Dios. Y Dios tiene bendiciones para usted, como las tenía para Jacob. Pero pasa que no podía, le hacía un daño si le daba esas bendiciones sin que Jacob cambiara esa identidad de tramposo, de malvado. Y así usted y yo no podemos venir con ese mismo saco viejo, con esos malos hábitos y pidiéndole bendiciones al Señor. Usted necesita una nueva identidad como la necesitó Jacob. Y pasó que Jacob tenía que enfrentar su pasado. Él se arrepintió, pidió perdón al Señor y dice la palabra que luchó con el ángel por esa bendición. ¿Y qué hizo el ángel? Descoyuntó la parte de su muslo, le hizo una herida. Amén. Muchas veces la principal barrera de salir adelante somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos y quizás Dios a usted le ha venido hablando de que usted tiene que cambiar algo, que hay un mal hábito al que usted tiene que renunciar. Leía la historia de un médico que cuando su hijo se moría ahogado por tener un objeto atascado en la garganta con un cuchillo, ese médico hizo un orificio en la tráquea de ese niño para que el aire entrara y salvara la vida de su hijo. Eso es extremo, ¿cierto? El niño sintió que su carne al abrirse sin anestesia, pero el dolor le devolvió la vida. Hoy tiene una pequeña cicatriz y un padre al que considera su héroe. Considera a Dios tu héroe, porque Dios a veces nos tiene que herir, como hirió la pierna de Jacob. Dios tiene que herirte para darte esa nueva identidad, para que tú estés capacitado de poder salir adelante y caminar en el propósito de Dios. Así que cuántas cosas se repiten en su vida que nuestros antepasados han venido cargando con eso. Y Dios cuenta contigo para que lo cortes, como lo hizo José. José no se victimizó.
José tuvo la oportunidad de responder y ser igual de tramposo como su padre Jacob, mas no lo hizo. Él decidió perdonar. Amén. Así que yo te animo a que al igual que Jacob te permitas entender qué es lo que Dios te está diciendo que cambies. Y que esa herida tiene que ser hecha o la ha permitido Dios por un propósito. Amén. Dice la palabra de Dios que al final de sus días Jacob adoró a Dios apoyado sobre su bastón. Y en ese bastón tenía el recuento de todas las historias con Dios. Ya él no se apoyaba en sí mismo y hay cosas que Dios no te va a quitar porque están en tu carne y quizás puede ser que Él te las quite y ya no luches con eso más, con esa tentación. Pero hay otras cosas que Dios va a dejar ahí a propósito, pero te ha herido para que usted aprenda a cojear y apoyarse de Dios. Amén. Y rompa con esas cadenas de maldición. Y en algún momento, al igual que Jacob, luego de que quedó así, él tenía que pasar. Para ir a la tierra prometida, él tenía que pasar por donde había hecho daño. No tenía otra opción. Tenía que pasar por donde Esaú. Asimismo, usted va a tener que confrontar situaciones del pasado. Dios lo va a poner en situaciones en donde usted tiene que hacer lo que Dios le diga. Si usted tiene que ir y pedir perdón, pida perdón. Si usted tiene que ir a pagar una deuda que usted tiene, vaya y páguela. Si usted tiene que hacer lo que Dios le está pidiendo que corrija, hágalo a la manera de Dios, no más a la manera como usted cree que sea. Amén. Como cristianos tenemos 3 enemigos y uno de ellos es la carne. Usted tiene que golpearla, someterla a Dios. Las tentaciones, la próxima vez que le venga una tentación, haga una pausa porque es una oportunidad para demostrar cuánto usted ama a Dios. Amén. Busque ayuda. Apóyese en la iglesia. Apóyese en todo lo que Dios le ha dado. Amén. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Invito al Ministerio de Alabanza.